importante. Inicia desde, sí, desde la faringe, y acuérdense que la faringe se divide en 3 partes. La que a nosotros nos importa es la orofaringe, sí, que recuerden que siempre sigue histológicamente el tipo del sistema digestivo, ¿sí? Ahora vamos a ir igual viendo parte por parte todo lo que es la histología de todos los órganos que vamos a ir viendo. Importante, sí, si tienen dudas o hay algo que no entienden, sí, que nos vayan parando y nos vayan consultando, ya que la histología es lo más importante, ¿sí? Del sistema, es lo que hoy se tienen que llevar en claro. Así que si alguien tiene dudas, nos van parando, ¿sí? Importante, ¿sí? El esófago es un músculo que se encuentra colapsado. ¿Qué significa que se encuentra colapsado? Que solamente se va a abrir para darle paso al alimento. Si no, después está, hablando mal y en criollo, pegadito. Y cuando pasa el alimento se abre, ¿sí? Para permitirle el paso al mismo, ¿sí? Otra característica que es súper importante de este músculo es que no va a modificar el alimento de ninguna forma, ni física ni química. Es un órgano de paso. No hay digestión ni absorción en este órgano, ¿sí? Eso es importante. El alimento solamente va a pasar por acá, pero no le va a pasar absolutamente nada. Importante también, tiene, bueno, células caliciformes, y a lo largo de su trayecto, lo que permite sí que vaya lubricando el alimento. Pero nada más que eso, ¿sí? Atraviesa el tórax, ¿sí? Recuerden que teníamos cavidad torácica, cavidad abdominal, separada por el diafragma. Y atraviesa este diafragma por el famoso hiato esofágico, ¿sí? Que es el agujerito que permite el paso, ¿sí? Para, digamos, conectarlo con el estómago. ¿Mm? Acá dicen, fíjense que es una cavidad virtual, que es lo que yo les decía hace un ratito, que es un órgano colapsado, ¿sí? Sería exactamente lo mismo y que no interviene para nada en la digesta-absorción. Seguimos. Importante, ¿sí? La mucosa. Es epitelio estratificado. ¿Y esto por qué? Ustedes imagínense que a veces el tiempo que destinamos a masticar un alimento es muy poco, lamentablemente, porque no masticamos lo que debiéramos un alimento, y por ahí, al no masticarlo bien, no lo trituramos. Entonces, ¿no les pasa que por ahí tragan y sienten que les raspa la garganta al tragar porque quedó una puntita, ¿sí? De una galletita o de lo que estemos comiendo que nos sentimos que lastima? Bueno, esa es la razón por la cual este epitelio va a ser estratificado. Ustedes imagínense que si estuviésemos hablando de epitelio simple, no solo que nos lastimaríamos, sino que ese alimento pasaría directamente a medio interno. Entonces, por esa razón, en este lugar tenemos un epitelio estratificado que su función es la protección, por supuesto. Y la submucosa sigue el esquema general. Y la muscular, esto también es importante, ¿sí? El primer tercio es músculo esquelético, es decir, que es voluntario. ¿Por qué es voluntario? Porque nosotros decidimos cuándo deglutir. Entonces, el primer tercio es esquelético, por eso podemos tragar con mitad y mitad, y la última parte está formada por músculo liso, es decir, que ya en ese tramo, en el último trago del esófago, nosotros no tenemos injerencia en su movimiento. Y después la adventicia o serosa, así que acuérdense que es la capa más externa, más alejada, ¿sí? Está cubierta por tejido conjuntivo. ¿Sí? Bueno, acá tenemos una imagen de cómo sería digamos, esta mucosa. ¿Hasta acá venimos bien? Sí. Perfecto. Sí, profe. Genial. Fíjense, acá tenemos. Esta es la tráquea, ¿sí? Y este es el esófago. No sé si, bueno, todavía no hemos visto respiratorio, pero la tráquea tiene, es una serie de anillos, ¿sí? Que son cartílagos, y esos cartílagos tienen forma de herradura, ¿sí? En la parte que están juntito al esófago. Si la tráquea tuviese sus anillos, digamos, completos y no en herradura, ¿sí? El esófago no podría estar por atrás y no podríamos deglutir. Fíjense que acá tenemos la tráquea, bueno, acá imagínense que vendrían, sí, los pulmones,
y acá tenemos al esófago. Así que imagínense que está todo acá pegadito. Y por atrás de ella la aorta. Así que es una arteria de gran calibre que ya estudiaremos más adelante. Pero bueno, está bueno que ustedes sepan que, digamos, el esófago no es un órgano que está aislado, que está perdido, sino fíjense que está todo, todo juntito. Todo tuyo, Henry. Bueno, a ver, vamos a empezar con lo siguiente. ¿Me escuchás ahí? Sí. Se ¿Me, escucha, ¿eh? ¿Me seguís compartiendo vos? Sí, Henry, yo te comparto, silencio el micro para no dejarte sordo. No, está bien, está bien. Yo porque no me acuerdo bien el orden de la diapositiva, pero no importa, da igual. Bueno, a ver, hasta el momento ustedes tengan en cuenta que no hemos hecho grandes cambios físicos y químicos durante la estadía de los alimentos en las diferentes fracciones del tubo gastrointestinal. A ver, en boca, hagamos un poquito de mención, comenzamos con la digestión mecánica, digamos con la digestión física de la totalidad de los nutrientes en tanto y en cuanto se masticaron. Es decir, aumentamos la superficie de contacto y lo mezclamos con el líquido secretado por las glándulas parótidas, submaxilares y sublinguales, llamado saliva, vamos a decir, para poder humidificarlo, ¿sí? Reducir un poco la carga bacteriana por la lisosima y además comenzar con la digestión química de hidratos de carbono en caso como puede ser el almidón. Fantástico. En faringe y en esófago no hemos más que aumentado, digamos, o mejorado esa misma digestión química de hidratos de carbono, en tanto que, como dijo Estefanía recién, no hubo cambios significativos ni aumento de algún tipo de digestión mecánica nueva, porque no hubo secreciones, ¿no? Desde el punto de vista químico. Lo único que hubo fue a través de células caliciformes que están ancladas a la mucosa, la secreción de moco para mejorar el paso, por la acción de la peristalsis. Por lo tanto, no hubo mayor cambio digestivo, químico ni físico, más allá del movimiento peristáltico proveniente de la musculatura lisa. Ahora, llegamos a estómago. Hemos pasado a través de dos esfínteres, hemos pasado por el esfínter esofágico superior, y para ingresar al estómago vamos a atravesar el esfínter esofágico inferior o cardias. Cardias deriva y toma su nombre justamente por la proximidad al piso cardíaco, por lo tanto, de allí el nombre cardias. Ese esfínter es un músculo liso que tiene la particularidad de, digamos, dilatarse y contraerse dependiendo de la peristalsis que proviene del esófago. Entonces, ante la presencia de alimento, abre y permite la llegada al estómago. El estómago, ya estamos pura y exclusivamente hablando de región y de cavidad abdominal, porque gran parte, el 95% del esófago, hasta esa parte estamos hablando de cavidad torácica. Ya en estómago, cavidad abdominal, vamos a decir que este órgano se divide anatómicamente hablando en tres partes, ¿sí? Ustedes ven ahí que el estómago puede dividirse en lo que vendría a ser, márcame, Steffi, con tu cursor, en lo que es el fundus o el fondo, ¿bien? Que es el primer lugar donde se aloja el bolo alimentario o el bolo alimenticio cuando llega al estómago. Luego tenemos el cuerpo del estómago, ¿bien? Y finalmente el antro pilórico o digamos, la región pilórica, donde permanece ya en su estadía final antes al traspaso al duodeno. Bien, en este estómago entonces vamos a decir que anatómicamente también, desde el punto de vista microscópico ahora, lo que acabo de decir es anatomía macroscópica, ahí vamos a ver lo que se denomina la glándula gástrica. Bien, la glándula gástrica está compuesta por 4 tipos de células, estamos hablando de microscopía gástrica, ¿sí? Es decir, estamos haciendo anatomía microscópica. La glándula gástrica se divide en 4 tipos de células. Ahí tenemos justamente esos pliegues vistos con una imagen más bien pedagógica, porque no es una imagen como debería ser, no es una micrografía.
se divide, sí, justamente, como bien decía Estefanía, en esas 4 capas de tejidos que vamos a encontrar en todo el plan general del tubo gastrointestinal. Mucosa, submucosa, muscular y serosa. Pero, ¿qué pasa? La mucosa tiene 4 tipos de tejidos, 4 tipos de células. Bien, las más importantes son las células principales o parietales. ¿Sí? Principales, perdones, no, parietales no. Principales. También llamadas células simógenas. ¿Por qué? Las células principales tienen a su cargo la producción, ¿sí?, del jugo gástrico rico en enzimas. ¿Cuáles son las enzimas que produce el jugo gástrico? ¿Cuáles son las enzimas que producen las células principales del estómago en la mucosa? Producen pepsinógeno. ¿Bien? El pepsinógeno es la enzima precursora que da origen a la pepsina para la degradación posterior o la primera degradación de las proteínas de la dieta. Bien, la pepsina es una endopeptidasa, es decir, va a generar la lisis, la ruptura, desde dentro de la cadena polipeptídica y no desde los extremos, como pueden ser la aminopeptidasa en el intestino, que después vamos a ver. ¿Qué más? El otro tipo de célula son las células parietales, también llamadas oxínticas. Una cosa importante que me olvidé de las células principales es que además de secretar pepsinógeno, secreta en menor medida y con mayor acción en los lactantes lipasa gástrica. La lipasa, te lo dice el nombre, lipi viene de lípido, asa de enzima, son enzimas que trabajan sobre las grasas, particularmente sobre los ácidos grasos de cadena media, es decir, van a escindir el grupo éster de los triacilglicéridos que poseen ácidos grasos de cadena media. Por eso decimos que... a ver, espérame un segundito, porque tengo un problema doméstico acá. Bien, volvemos. Les decía, la lipasa gástrica tiene más acción en los lactantes porque la leche materna posee ácidos grasos de esa característica. En los adultos ya pierde, digamos, importancia biológica porque no tenemos en la dieta o en la dieta habitual que nosotros ingerimos ácidos grasos de estas características. Entonces pierde acción. La única lipasa importante es la lipasa pancreática proveniente de jugo pancreático. Entonces, primer tipo de célula, célula principal. Segundo tipo de célula, célula parietal u oxíntica. La célula oxíntica libera una parte del jugo gástrico muy importante que tiene que ver con el mantenimiento del pH gástrico, que es la liberación por partes separadas de ácido clorhídrico. Bien, el ácido clorhídrico, ustedes ya saben, tiene que ver con el hidrógeno y el cloro. Bueno, lo que sucede en la célula parietal es que su membrana apical, es decir, las células tienen 2 membranas siempre. La membrana basal, que está ligada al tejido subyacente, y la membrana apical, que es la que mira la luz, ¿no es cierto? Que es la que nos está señalando allí Steffi. La luz del estómago está en contacto con la membrana apical. En la membrana apical, las proteínas canal, ¿sí?, transportadoras y lanzaderas, le permiten a la célula parietal bombear protones, hidrógenos, y bombear cloruros, y luego, por acción, digamos, por acción química, los cloruros y los hidrogeniones se vinculan en conjunto y generan ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico es la sustancia responsable de la disminución o del mantenimiento de un pH altamente bajo, valga la contraposición, ¿no? Ustedes cuando vean en química con nosotros el pH, verán que es un gradiente que va de 1 a 14, y cuanto más cercano a 1, más bajo es el pH y por lo tanto más ácido. Entonces, en nuestro entorno gástrico, el pH ronda entre 1 y 3, dependiendo de que si existe o no presencia de alimento. El jugo gástrico es una secreción ácida, sin discusión alguna. Bien, el tercer tipo de célula que tenemos en esta mucosa son las células secretoras, ¿sí? O mucosas, también llamadas. Mira, ahí estaban, yo hablando acá como un loco de la guerra. Viste que estaría bueno tener. Las células mucosas o secretoras de bicarbonato de sodio generan una mucoproteína que lo que hace es tapizar justamente la pared de la mucosa del estómago
para inhibir que el propio jugo gástrico dañe, ¿sí?, por lisis ácida a la propia mucosa. Entonces, las células mucosas lo que hacen es una especie de amortiguación frente al ácido del propio estómago. Y finalmente, lo que yo acabo de decir recién son los componentes del jugo gástrico, es decir, esas 3 células generan componentes. Una cosa importante, un dato de color y muy importante a la hora de hablar de jugo gástrico, es que las células parietales también producen una sustancia que se denomina factor intrínseco. El factor intrínseco es una molécula que se acopla y se combina a la vitamina B12. ¿Sí? La vitamina B12 está regulando procesos celulares, ¿bien?, que tienen que ver con la generación de glóbulos rojos. Por lo tanto, es necesaria para inhibir algunos tipos de patologías, como puede ser la anemia perniciosa o la anemia megaloblástica. Tengan en cuenta que existen más de 9 tipos de anemia, no solamente la ferropénica, y que justamente una deficiencia de la vitamina B12 por la nula o escasa absorción, por falta de factor intrínseco, es una de las características principales de este tipo de anemias. Tengan en cuenta que, como yo les decía recién, tanto el jugo gástrico está producido por estos 3 tipos de células, principales, parietales y mucosas, ¿sí? Y nosotros producimos, sí, como dice ahí, aproximadamente unos 2 litros de jugo gástrico al día. Yo les dije que había 4 tipos de células y la última es la célula G. La célula G tiene la particularidad de que no es una glándula exócrina, sino todo lo contrario, es endócrina. Ya vimos, cuando estuvimos trabajando con tejido, con sistema endocrino, que las glándulas endócrinas no tienen conducto excretorio y que por lo tanto liberan sus producciones a la sangre. Cuando la célula G produce su hormona, que es la gastrina circula a nivel capilar, a nivel parácrino, vamos a decir, estimulando a todo el resto, ¿sí?, de las células de la glándula gástrica para que generen sus producciones. La gastrina tiene efecto parácrino, es decir, tiene efecto local. Es una enterohormona, ¿sí?, es la primera enterohormona que vamos a ver, y que justamente tiene un papel muy importante a la hora de comenzar con los efectos de la digestión temprana. Es también aquella que se produce cuando el músculo gástrico, que ahora voy a conversar un poquito con ustedes de esto, se distiende por acción de la llegada de la comida, y al aumentar el volumen, la distensión gástrica, la distensión muscular del músculo liso del estómago, genera, ¿sí?, una contracción que le es estímulo suficiente para la secreción de gastrina. Y la secreción de gastrina a nivel local hace que comience la secreción de jugo gástrico. Esto es importante que entiendan ustedes, porque aquí es cuando empezamos a hablar más adelante con el tema de hambre, saciedad, el tema que les comentaba recién Estefanía de la masticación, el tiempo que le damos nosotros al bolo alimenticio a que se convierta en quimo en el estómago, justamente tiene que ver con los procesos digestivos y la parte de la digestión cefálica y la digestión gástrica propiamente dicha. Esto a ustedes les va a servir para poder conversar con el paciente y no repetir como loros de que hay que masticar 30 veces. Esta es la cuestión anatómica, fisiológica, bioquímica de por qué hay que masticar, de por qué hay que comer despacio, de porque tiene que ver con estímulos nerviosos, con estímulos endócrinos que regulan cómo nosotros hacemos la digestión. Es decir, un mamífero, un animal, hace la digestión de esta manera porque requiere estimulación temprana desde la fase cefálica, cuando yo veo y observo y huelo un alimento, donde se me hace agua a la boca y por efecto parasimpático comienzo a secretar saliva y de esa manera preparo al tubo digestivo para que no sea agreste a ese alimento, para que esté humidificado, para que pueda deglutir, para que pueda comenzar el jugo gástrico a ser justamente producido y que el ámbito gástrico esté preparado para la llegada del alimento. ¿Por qué es importante el jugo gástrico? Porque es una de las primeras barreras inmunodefensivas que tiene el cuerpo. El ácido gástrico con un pH de 1 a 2, a 3, cuando en presencia de alimento, nos va a permitir a nosotros reducir a prácticamente 0 la carga bacteriana de los alimentos. Entonces, ojo con esto porque es muy importante. Esto tiene que ver con un montón de procesos fisiológicos
que nosotros le vamos a decir alimentación, ¿sí? Estefi, ¿algo para agregar? No, Henry, perfecto. Hasta ahora. ¿Dudas? Perdón, No. ¿podría pedir que vuelvan a comentar el tema de por qué hay que masticar tanto? Por favor. ¿Por qué te parece a vos que habría que masticar? A ver, vamos a hacerlo al revés. Em, no sé, para que el alimento entre más procesado al estómago. Vos estás preparando. A ver, una cosa es repetir como loro. Usted tiene que masticar 30 veces. Bueno, pero ¿por qué tiene Sí. que masticar 30 veces? Tiene que masticar 30 veces primero, porque aumenta la superficie de contacto del alimento con la masticación. La masticación le Ujú. permite aumentar la superficie de contacto y que, por lo tanto, las enzimas tengan mayor contacto con el alimento. Si las enzimas tienen mayor contacto con el alimento, vos vas a asegurar una mejor digestión, menor cantidad de tiempo en el estómago y por lo tanto mayor vaciamiento gástrico. De esa manera vas a propiciar que el paciente se sienta menos atosigado o menos distendido. ¿Te das cuenta? Segundo, Sí. vos incorporando el alimento de manera pausada, despacio y tranquilo, no aglutinando todo en un bocado, le permitís al cuerpo, le permitís al tubo gastrointestinal poder, digamos, volver a sintetizar, volver a producir saliva, volver a producir jugos gástricos, jugos necesarios para la deglución, para recibir el alimento en el estómago y lo que sea necesario. Es decir, vos lo que vas a lograr es darle tiempo al cuerpo a que genere buenas reacciones químicas, ¿sí? Nosotros somos, a ver, en términos generales, nosotros somos producto de la física y de la química, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta estas cuestiones, ¿sí? ¿Por qué masticar? Porque aumenta la superficie de contacto y justamente el contacto entre qué? Entre la macromolécula que compone el alimento y la enzima que lo va a degradar. Ujú. Eso es lo más importante que tener que tener en cuenta. Si el alimento se mastica poco, ¿hace que se fermente más en el No, estómago o no tiene que ver la esto fermentación? de la fermentación es otra historia, ¿sí? La fermentación tendrías que convertirte en una bacteria para hacer fermentación, porque nosotros no hacemos fermentación en tanto, ¿sí?, que no haya una condición anaeróbica, como sucede, por ejemplo, con la glucólisis anaeróbica en el glóbulo rojo. Es decir, nosotros no fermentamos el alimento, ¿sí? ¿Por qué no fermentamos el alimento? Porque nuestras condiciones internas están en presencia de oxígeno. Entonces, ojo cuando hablamos de fermentación. La fermentación es otra historia, ¿sí? Nosotros hacemos procesos digestivos siempre aeróbicos. Guarda con esa cuestión, ¿tá? Masticar el alimento te permite a vos mejorar y no retrasar la digestión y por lo tanto mejorar los productos de la misma. Es decir, mejorar las tasas de absorción, mejorar las tasas de excreción de cuestiones que no le interesan al cuerpo. Es decir, este tipo de cosas. La fermentación, sacala de contexto, porque ahí no corresponde, ¿dale? Dale, gracias. De nada. Continuamos. A ver, en cuanto a la mucosa, está claro, del estómago. Vamos a hablar un poquito, después de la mucosa viene la submucosa, que tiene que ver con... Que no puede. La submucosa, vamos a decir una cosa, tiene que ver con el plan general. ¿Qué significa esto de plan general? Por la submucosa van llegando todos los capilares sanguíneos. ¿Por qué? Porque en el estómago comienza levemente a haber absorción de algunos sustratos. Por ejemplo, el alcohol, molécula muy pequeña que está presente en la dieta, algunas veces, se puede absorber a nivel gástrico. Entonces, por la submucosa discurren vasos sanguíneos, discurren vasos linfáticos, ¿sí?, que es tejido conjuntivo. Entonces, lo que va a suceder por aquí, por la submucosa, es que además, ustedes recordarán, no me acuerdo si lo vieron ahora, es por donde discurre el plexo de Meissner. El plexo de Meissner es una red de neuronas, ¿sí?, que provienen del sistema nervioso autónomo, que tiene que ver con las secreciones. Entonces, el plexo submucoso de Meissner tiene a cargo la regulación
nerviosa de las producciones gástricas, en este caso porque estamos en la submucosa del estómago, ¿sí? Todo lo que se produce a nivel gástrico está regulado por el plexo de Meissner, porque está en la submucosa. Ahora, la muscular externa, que es la tercera capa de tejido que hace el estómago, está constituida, como dice ahí, por 3 capas, ¿sí? La más interna, ¿sí?, es la capa circular, ¿sí? La capa circular, ¿qué quiere decir? Es una capa de tejido muscular liso que responde al sistema nervioso autónomo, y ahora le voy a decir, que tiene que ver con ustedes piensen que el músculo gástrico es digamos, en la forma que tiene, forma de J, decimos, se mueve en todas las direcciones, justamente para fomentar los movimientos de mezcla, que es parte de la digestión mecánica que se da en el estómago. Los movimientos de mezcla es en todas las direcciones. Bueno, en la dirección en que yo puedo, voy a prender la cámara porque esto tienen que verlo, porque si no estoy hablando como en chino. La muscular interna es la más interna, es la circular. Hace este movimiento. Entonces, abre y cierra el estómago en este movimiento. ¿Sí? Una cosa importante es que la capa del medio, ¿sí? Disculpen, la capa del circular es la del medio. La capa más interna es la capa oblicua, es decir, es la que genera el movimiento en este sentido, en la arista Z vendría a ser, ¿bien? Y finalmente, la capa longitudinal, que es la que mueve el estómago en la contracción peristáltica, ¿bien? Entonces vos tenés 3 tipos de movimientos, ¿sí?, en un mismo lugar. Eso favorece los movimientos de mezcla. Capa longitudinal externa, que es la más externa. La circular del medio y la oblicua interna. ¿Bien? La capa muscular externa del estómago es digamos, la que le da la distinción. ¿Por qué? Porque no en todos lados, en el plan general, vamos a decir, desde boca hacia ano, vamos a encontrar solamente 2 capas. La longitudinal y la circular. En tanto que en el estómago se agrega la oblicua. Es el único lugar donde existe. ¿Bien? Pasamos, Steffi. No sé si hay algo más acá. Una cosa interesante de la serosa, que es la última capa, la capa más externa, ¿sí?, que tiene que ver con los tejidos de sostén, más que nada en este caso, y particularmente nosotros vamos a decir que desde la curvatura menor del estómago, si la podrías marcar, Steffi, así la ven los chicos, la curvatura menor del estómago es donde está asentado el epiplón menor, ¿sí? El epiplón menor es un dispositivo de sostén que hace que se fije el hígado al estómago, o viceversa, ¿sí? Y que allí es donde también se deposita grasa. Y finalmente, desde la curvatura mayor, que es la otra, ¿sí?, es donde cuelga, vamos a decir así, el epiplón mayor, o también llamado delantal graso, justamente porque es donde se deposita la grasa de reserva en forma de adipocitos, ¿sí?, en forma, fisiológicamente hablando, de triacilglicéridos. El epiplón mayor es donde mayor cantidad de grasa podemos encontrar a nivel abdominal. Así que bueno, cuando hablamos de sobrepeso, de obesidad a nivel abdominal, como puede ser, por ejemplo, la forma de manzana, que encontramos en los hombres más que nada, es justamente un abultamiento de grasa de triacilglicéridos en adipocitos que están presentes en el epiplón mayor. ¿Bien? Bueno, seguimos con el intestino, creo. Bien. ¿Qué vamos a decir? Una vez que yo he terminado la anatomía del estómago y paso a través del esfínter pilórico o del píloro, que es el esfínter que conecta el estómago con el intestino delgado, vamos a decir que el intestino se divide en 4 partes, ¿sí? Bueno, mejor dicho, el intestino se divide en 3 partes. Intestino delgado, la primera porción, que es el duodeno, yeyuno e ilion. Duodeca, en realidad significa 12 dedos. En realidad, duodeca significa 12. ¿Qué significa? Que el duodeno tiene la longitud de 12 dedos, nada más. Y es esta S que se ve allí, ¿sí? Tiene forma sigmoide, forma de S. Si podrías marcarlo.
el duodeno se desplaza desde la salida del píloro hasta la consecución del yeyuno. ¿Bien? El duodeno tiene amplia función digestiva. De hecho, te voy a decir que al duodeno llegan prácticamente la degradación de todos los nutrientes, ¿sí? Porque en boca hemos comenzado con la degradación de hidratos de carbono, en estómago hemos comenzado con la digestión de proteínas y continuado antes de la digestión con la digestión de hidratos de carbono, antes de la llegada del jugo gástrico. Y que vamos a decir que en el duodeno vamos a comenzar y terminar con el resto de las degradaciones. ¿Bien? Ahora, para la información de todos ustedes, el duodeno se divide en 4 porciones. La más importante de todas es la segunda porción. El duodeno en su segunda porción tiene una conexión con 2 glándulas anexas. Ustedes saben que el tubo gastrointestinal es una longitud, es una consecución de órganos que tienen origen en boca y terminan en el ano. Bueno, después la tomo, mi amor, gracias. Les decía, el duodeno, además del plan general del tubo gastrointestinal, donde el primer contacto con glándulas anexas lo tenemos en boca a través de las glándulas salivares, en la segunda porción del duodeno llegan las secreciones del hígado y llegan las secreciones del páncreas. ¿A dónde llegan? A la ampolla de Vater, ¿sí? O Vater, porque en realidad la B corta en alemán se pronuncia F, ¿sí? La ampolla de Vater es el lugar donde a través del esfínter de Oddi, como el perro de Garfield, llega el conducto colédoco proveniente del hígado y llega el conducto principal o conducto de Wirsung del páncreas. ¿Bien? Es decir, las secreciones biliares y las secreciones pancreáticas llegan a la segunda porción del duodeno. Esto será tema de otra clase, quizás, no creo que para hoy, pero tengan en cuenta que es el lugar donde se llega la bilis y el jugo pancreático. ¿Bien? ¿Qué vamos a decir del duodeno? Vamos a decir que en este duodeno su mucosa tiene la particularidad de que tiene distintos tipos de células que le permiten identificar la llegada de estímulos, porque ustedes sabrán que estábamos produciendo un quimo altamente ácido que está saliendo por vaciamiento gástrico y por acción de la peristalsis hacia el duodeno. Cuando el quimo ácido atraviesa el píloro, el pH altamente bajo va a activar a las células que tienen la capacidad de producir otras enterohormonas, que van a ser 2. Las células S van a producir secretina, son enterohormonas estas, por lo tanto son células endócrinas, ¿sí? Que la secretina lo que va a hacer es liberar o hacer que se libere bilis, ¿sí? Por parte del conducto colédoco, particularmente de la vesícula biliar, y con la contracción del colédoco, la llegada de bilis a la segunda porción, y también va a hacer que se libere jugo pancreático rico en bicarbonato de sodio. ¿Para qué sirve el bicarbonato de sodio? Yo les estoy diciendo de que lo que está llegando del estómago es altamente ácido por la acción del jugo gástrico rico en ácido clorhídrico. Bueno, cuando el ácido clorhídrico llega a la mucosa duodenal, se activan estas enterohormonas y producen, en este primer caso, secretina para que el páncreas libere bicarbonato de sodio y comience a elevar el pH del medio duodenal. Además de que la bilis comience a llegar. Además de la secretina, se libera otra hormona a nivel también capilar, que es la CCK-PZ, o colecistoquinina pancreosimina. La colecistoquinina, es decir, estimulante del colédoco, va a hacer que se produzca bilis. Pancreosimina te está diciendo que va a hacer que se liberen los jugos pancreáticos altamente ricos en enzimas. ¿Sí? Pancreosimina, simo viene de enzima, páncreo de páncreas, ¿sí? Colecisto, colédoco, cisto, vesícula biliar. ¿Bien? Entonces estimulamos a la vesícula biliar y al páncreas a que liberen sus jugos ricos en sales biliares para emulsionar las grasas, paso previo a la digestión, y luego al páncreas a que libere su batería enzimática para que podamos degradar
todo aquello que no comenzó y todo aquello para terminar. ¿Estamos de acuerdo? Todo esto sucede en la segunda porción del duodeno. En tercera y cuarta porción sigue y comienza esa digestión enzimática, que eso será tema de otra charla con ustedes, la fisiología digestiva. Y vamos a decir que en yeyuno y en ilion continúa, pero ya damos paso a la absorción intestinal. ¿Qué es lo interesante, ¿sí? Más allá de la mucosa que acabo de describir? ¿Qué es lo interesante de la mucosa intestinal? Es que la mucosa, el plan general cambia para dar lugar a lo que se denomina, en eso que ven ahí, que son las vellosidades intestinales. Si yo viera, ¿sí? Y abriera un trozo o una porción de duodeno y de intestino delgado, vería cómo la mucosa se arruga en estas formaciones digitiformes que son las vellosidades intestinales. Internamente a estas vellosidades intestinales, donde está tapizada de células microscópicas cada una de ellas, que son los enterocitos, la vellosidad intestinal le llega, ¿sí? Un brazo de la vena porta hepática, le llega un brazo de la arteria mesentérica y le llega también un vaso quilífero. Es decir, le llegan 3 vasos con funciones distintas a esa vellosidad. Ustedes piensen que estamos haciendo digestión, que estamos produciendo nutrientes aptos de ser absorbibles, y por lo tanto, todo aquello que vaya a ser absorbible va a pasar por el enterocito, que es la célula que tapiza, como ven ahí, cada uno de esos cuadraditos chiquitos que se ven en esa figura, es un enterocito, es una célula intestinal. Va a hacer que atraviese esa capa de tejido y que llegue, por ejemplo, a la vénula porta, que es un brazo de la vena porta que va a llegar al hígado para posterior metabolización de los nutrientes. Pero también a esos enterocitos les hacen falta nutrientes, porque son células activas. Bueno, llegan esos nutrientes y ese oxígeno, le llegan al enterocito a través de ese brazo capilar de la arteria mesentérica. Y finalmente también veremos que se están digiriendo y absorbiendo grasas, y por eso llega una parte del sistema linfático que es el conducto quilífero, que a través de ese conducto quilífero se van a absorber, tomen nota, los ácidos grasos de cadena larga, puesto que el resto de los ácidos grasos, como cadena corta, cadena media y otras formas lipídicas, van a ser absorbidas a través de la vénula porta. Bien, hasta ahora les hablé de la cuestión de la secreción endocrina del intestino delgado. Voy a hablarles también ahora de la cuestión exócrina, del intestino delgado. Ustedes saben que esas vellosidades, les acabo de decir, están tapizadas de células llamadas enterocitos. Bueno, las células S producían secretina, las células C producían colecistoquinina, pero a sangre, porque son células endócrinas. Yo les estoy diciendo que el intestino también produce un jugo intestinal, rico en enzimas también, y que van a ser producidas por esos enterocitos de la mucosa. Bien, el jugo intestinal está compuesto por una batería de enzimas que tienen disacaridasas, dipeptidasas, ¿sí? Entre otras, que van a estar en juego al final de la digestión. Bien, una cosa importante son las placas de Peyer, como dice aquí el dato, y las células de Langerhans, que tienen que ver con la cuestión, digamos, defensiva e inmunológica del intestino. Bien, ustedes acuérdense que ya habíamos arrancado a disminuir la carga bacteriana con la lisosima de la saliva, comenzamos con el jugo digestivo a través del estómago con la acción bactericida del jugo gástrico, y también, ¿sí?, las criptas de Lieberkühn y lo que tiene que ver con las placas de Peyer con la inmunización intestinal. Anatómicamente hablando, vamos a decir que el intestino va a tener como circunvoluciones internas para que el alimento pase varias veces por el mismo lugar, que son los denominados pliegues de Kerkling.
¿sí? Los pliegues de Kerkling justamente hacen que el alimento pueda sucederse varias veces, ¿sí? A través de la anatomía intestinal. Bien, Steffi, no sé si yo ya termino con intestino, a ver si vos tenés lo que sigue. Ahí, para que prenda el micrófono, ahí está. Ya. Bueno, el último tramo, sí, el último órgano sí, de estudio va a ser el intestino grueso. Bueno, el intestino grueso es, digamos, famoso porque aquí es donde se va a producir la materia fecal. Importante que se divide, sí, en 4 partes. La primera es el ciego, que es la primera porción. Del ciego, digamos, se desprende el famoso apéndice. Después viene el colon ascendente. Acá tendríamos el hígado, así que acá vamos a hablar del famoso ángulo hepático del colon. El colon transverso, acá estaría el vaso, así que de este lado vamos a decir que es el ángulo esplénico. Sí, acuérdense que todo lo que sea esplénico siempre es porque está cercano al vaso. El colon descendente, el sigmoideo, después viene el recto y por último el ano, ¿sí? Bien, importante, acá tendríamos ¿sí? Lo que es el ilion terminal. Importante, acuérdense que en el ilion es donde se absorbe la vitamina B12, así que junto al factor intrínseco que lo acompaña, mal hablando, ¿sí? Porque se forma un complejo entre la vitamina B12 y el factor intrínseco, y lo acompaña hasta el ilion donde se va a absorber. Pequeño detalle, así nota al pie como para que porque hablamos de la vitamina B12, que es un factor intrínseco, pero bueno, acá es donde, digamos, se absorbería esta vitamina, y es la excepción porque es el único, digamos, la única que se absorbe tan lejos, ¿no? Porque todo lo demás se absorbió ya en el duodeno. Y termina el ilion, ¿sí? En la válvula iliocecal, ¿sí? Esta válvula tienen que acordar de acá que termina en la carrera, ¿sí? Ilio viene de ilion, cecal viene de ciego, ¿sí? Válvula es un esfínter igual, pero bueno, no le vamos a decir esfínter, sino que le vamos a decir válvula, ¿sí? Que es la que regula el paso del contenido que viene del ilion hacia el ciego. Va a adquirir importancia cuando estudien patología porque es un factor de mejor o peor pronóstico, pero bueno, de momento lo que ustedes tienen que saber, ¿sí? Es que regula el paso, ¿sí? de un órgano a otro. Importante. Y otra cuestión, digamos, anatómica que es bastante significativa, fíjense como estos abultamientos que tiene el intestino, estos se llaman austras, ¿sí? Y tienen austras debido a las tenias, sí, que sería este cordoncito que está acá. Hagan de cuenta, ¿vieron cuando se nos sale un hilito de la ropa, que por ahí lo tironeamos y la ropa se arruga? Bueno, la tenia tiene este efecto, ¿sí? En el intestino grueso. Esta explicación, Henry, es tuya, sí lo explicaste vos cuando yo estaba en primero, y siempre me quedó esa explicación del hilito tirado de la ropa, comparándolo sí con digamos, con la visión que tiene este órgano, ¿sí? Bien, importante acá digamos, voy por la mucosa. Sí, la mucosa, digamos, son también células cilíndricas, pero no va a formar vellosidad. Esto es importante. Son células cilíndricas igual, pero sin formar la vellosidad como teníamos en el intestino delgado. Obviamente, acá todo el tejido, digamos, es simple, justamente porque se va a absorber. ¿Qué se va a absorber? Agua principalmente y algunos minerales que hayan quedado sin absorber. No es la función más importante del intestino grueso la absorción de nutrientes, pero puede hacerlo, ¿sí? Eso es importante, y por eso en este tramo todavía el epitelio es simple, justamente por ello. Y ahora vamos a ver por qué es estratificado en la última parte. ¿Sí? Bueno, acá tenemos las tenias, que es lo que yo les decía hace un rato, que producen las austras y le da ese aspecto tan diferente, fíjense, al intestino delgado, que visualmente son totalmente
diferentes. Bueno, acá tendríamos el recto, ¿sí? Y acá estaría el orificio anal. El ano sí es el último esfínter del sistema digestivo y está dividido en dos. Tenemos el esfínter anal involuntario y el esfínter anal voluntario. Se te cortó, Steffi. No te escucho. ¿Hola? Bueno, me parece que te perdimos. Bueno, ¿me escuchan a mí? Sí, a vos sí. Bien. Sí. Sí, Steffi se ve que se perdió, no sé qué pasó. Bueno, bien, preguntas. Esto es anatomía de digestivo. La próxima clase calculamos, ya bueno, la semana que viene no hay actividad porque hay finales. Vamos a, no sé si van a comenzar. Ahí está. El músculo va a ser estriado. Steffi, escúchame, te perdimos lo que dijiste, ¿eh? Ahí te perdimos del todo. Bien, bueno, les decía, la próxima clase, la semana que viene, no hay actividad virtual, va a haber un cuestionario seguramente para que puedan ir repasando y que puedan ir haciendo el trabajo práctico. Así que, para que le comenten a Lorena, yo igual le voy a dejar la información, tendríamos que ver el miércoles, que creo es 25, 26, fisiología digestiva, en tanto digestión de nutrientes, que es muy importante para ustedes y donde debemos hacer la mayor reparo posible. Les pido por favor que tengan a mano, este es uno de los principales temas, gente, que van a tener que conocer y donde hacemos mucho foco, mucha profundización a nivel de final, y por una cuestión interna para ustedes como futuros profesionales, este es uno de los temas más importantes porque es donde recae la mayor cantidad de dudas y consultas de los pacientes, ¿sí? Así que bueno, les dejamos abierto la clase para que continúen con Lorena, que tengan un buen fin de semana, no sé si hay alguna pregunta. Sí, perfecto, muchas gracias. Gracias. Listo, entonces. Gracias. Chau, chau. Chao, hasta luego.